¿Qué tal? Soy el licenciado Carlos Morales Rojas. Estoy estudiando en el Tecnológico Universitario Ecatepec. Soy maestrante en la maestría en educación. Y la presente actividad pertenece a la asignatura de Psicología Educativa, impartida por el maestro Marcelo Rodríguez Hernández. Vamos a entrar en materia. Objeto y método en la construcción del conocimiento. Pues bueno, hoy en día se están creando se están haciendo caso a muchas corrientes o teorías del aprendizaje, estilos de aprendizaje, del conocimiento, y todo va relacionado con el contexto de las escuelas, de los alumnos, de los docentes, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que ver también con un principio mental, que es lo que sucede en la psique de las personas. Y por eso precisamente este es un tema que tiene que ver con la psicología en la educación, que se centra precisamente en el aprendizaje de los estudiantes. Pero en un primer momento tendríamos que saber de qué se encarga la psicología. Esta es una ciencia social que se encarga de analizar la conducta humana, pero también se encarga de analizar aquellos procesos mentales que ocurren dentro de la mente de cada individuo o de un grupo de personas que se encuentran en una sociedad. En este sentido, a esta ciencia social, a la psicología, lo que le interesa son los procesos de percepción, de motivación, de atención, de inteligencia, de aprendizaje, de pensamiento, de personalidad, entre otros muchos que eh, indudablemente tienen bastante importancia o tienen mucho que ver en la adquisición o en la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. Solamente a manera de un breve antecedente histórico, sabemos que la psicología es una ciencia social, que tuvo sus orígenes por ahí de 1850 más o menos, en donde se estaba ya hablando mucho del positivismo. ¿Qué era el positivismo? Esta corriente jurídica, filosófica, incluso política, que impartida por Augusto Comte, en el sentido de que todas aquellas situaciones que vinieran o tuvieran una explicación divina, que vinieran de alguna cuestión de Dios, pues ya no tendrían que ser aceptadas. Lo que tendría que ser aceptado a partir de ese momento es lo que tenía que ver con la ciencia, con la razón. Entonces, las únicas ciencias que podían tener el nombre de ciencias podrían ser la química, la biología, la astronomía, la física, no así la psicología. Entonces esta ciencia no se podía quedar atrás y entonces tuvo que empezar a basarse en un método científico. Además de estar centrada en un método científico, también la psicología tiene aspectos epistemológicos e ideológicos. ¿En qué sentido? La epistemología como la ciencia del conocimiento, esto por su raíz griega, epistemes, que significa conocimiento, es decir, la psicología tiene esta necesidad de saber o de conocer qué es lo que sucede dentro de los procesos mentales de los individuos. Y este conocimiento puede ser natural, que se da a través de la experiencia, de lo que sucede cotidianamente dentro de una sociedad y para resolver algún problema, pues solamente es por experiencias sociales. Y el otro es el conocimiento científico, que sabemos muy bien que es aquel que se obtiene a través del estudio, a través de la enseñanza. Teniendo en cuenta entonces que la psicología es una ciencia, pues esta está dotada de muchos métodos. Entre ellos no podemos dejar fuera el científico, a través de la observación, la experimentación, la hipótesis, el planteamiento del problema, etc. Pero también existen los métodos filosóficos, como la introspección, la fenomenología, que consiste en el análisis cualitativo de las experiencias psíquicas. También están los métodos clínicos, que es para llegar a conclusiones diagnósticas, los métodos experimentales, que solamente haciendo experimentos es posible llegar a ciertas observaciones o determinaciones controladas,
Y también los métodos correlacionados, como la psicometría, que se basa en el empleo de test, el comportamiento mediante el test y que desencadenan esos tests, cómo se evalúan, etcétera, etcétera. Entonces, nos podemos nosotros apoyar en la psicología de diversos métodos dependiendo la situación de que se trate. Sin embargo, para ya entrar en materia directamente a propósito de todos estos antecedentes que ya vimos y que son importantes mencionar, pues nos podemos centrar nosotros en la psicología educativa, que es la que se centra en el aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? Es la construcción del conocimiento por parte de los elementos de la enseñanza, que son el sujeto que aprende, el sujeto que enseña o que trata de construir el conocimiento y el propio conocimiento que deriva en la educación, en una cuestión didáctica. Entonces no podemos dejar fuera a la psicología. En este caso se relaciona la psicología con la didáctica, pero también con los principios didácticos, con la enseñanza y con todo este andamiaje que se utiliza hoy en día en la educación para llegar a la construcción del conocimiento. Y esta construcción del conocimiento puede basarse en una teoría del aprendizaje que lo es el constructivismo. ¿De qué nos habla el constructivismo? Pues bueno, nos habla acerca de que los alumnos, los estudiantes, aprenden a través de, puede ser de experiencias, es decir, los alumnos ya vienen con un conocimiento, con un cúmulo de experiencias empíricas o aprendidas de forma científica de tiempo atrás. Es decir, no vienen sin conocimientos, no vienen en cero. Y esos conocimientos que ya tienen adquiridos, se van a reforzar con aquellos nuevos temas que se van a estar implementando en el curso el cual estén tomando. Y aquí podemos hablar nosotros de distintos autores, que hablamos de Ausbeld, que nos habla un poco acerca del aprendizaje significativo, que se utiliza mucho hoy en día en el aprendizaje por competencias. Está Brunner, que nos habla del aprendizaje por descubrimiento. Está Bandura, que nos habla del aprendizaje social. Pero también está Vygotsky, que nos habla de un aprendizaje sociocultural. Si nosotros nos damos cuenta, estos tipos de aprendizajes están directamente relacionados con aquellos aprendizajes o con aquellos conocimientos que el alumno ya trae con, con anterioridad a lo que va a aprender de nuevo en la escuela, en la carrera o en cualquier situación que él esté queriendo construir su conocimiento. De esta forma nosotros podemos ver que estamos dejando casi por completo el conductismo y nos vamos a basar en una teoría del aprendizaje cognitivista o constructivista, pero sin dejar de tomar en cuenta los estilos de aprendizaje del alumno. Nosotros como docentes tenemos que saber cuál es el diagnóstico de ese alumno, además del diagnóstico de la asignatura, saber el diagnóstico de ese alumno, cuál es el contexto en el que se desenvuelve, cuáles son los estilos del aprendizaje que él utiliza o que le sirven más, si es visual, si es kinestésico, si necesita escribir en sus apuntes para poder aprender mejor, ¿no? Pero esto no puede dejar de lado de lo que nos hablan los principios didácticos. En este sentido, si nosotros concatenamos la psicología educativa, que son los procesos mentales que suceden en el alumno, con, digamos, los elementos de la enseñanza, pero también los relacionamos con los planes y programas de estudio que deben de estar bien organizados, bien realizados. ¿Para qué? Para que se pueda dar un aprendizaje, una construcción del conocimiento relacionado con los principios didácticos, como el carácter científico de la enseñanza, que no lo dan los planes y programas de estudios, como el de asequibilidad de esa enseñanza, es decir, hacer importante, hacer real ese conocimiento, la sistematización de la enseñanza, que no las da también los principios didácticos, y la relación entre la teoría y la práctica, que considero que es uno de los más importantes, pero también el del carácter consciente y activo del alumno bajo la guía del profesor. En este sentido, la construcción del conocimiento tiene todos estos elementos que van haciendo imprescindible, que van haciendo importante que cada uno de estos funcione, junto con la psicología educativa y que nos produzcan como consecuencia la construcción de un conocimiento. Ya no se puede utilizar solamente la guía
del maestro en el que él sabe todo, él explica todo y los alumnos solamente retienen y memorizan, sino también es una combinación de estilos de aprendizaje, de diseño de planes y programas de estudios, de utilizar los principios didácticos, de utilizar teorías eh, del aprendizaje que vienen de psicólogos muy importantes y que se han estado utilizando eh, to- siempre para la educación. En ese sentido, sabemos que la construcción del conocimiento se da a través de la utilización de todos estos aspectos que les hemos llamado la psicología educativa, los principios didácticos, las teorías del aprendizaje, los estilos del aprendizaje, los diagnósticos que se puede hacer de los alumnos, el FODA que se puede hacer de los alumnos y ver cuáles son las áreas de oportunidad donde podemos ingresar con esos alumnos y saber más o menos qué es lo que sucede en sus procesos mentales. En este sentido, la construcción del conocimiento es importante para que el alumno pueda desarrollar sus competencias, desarrollar sus habilidades y tener un buen conocimiento y un buen manejo de aquellas asignaturas o de aquellos conocimientos que son necesarios para su aprendizaje. Gracias.